Y el texto lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21. Esos son los textos que vamos a comentar, a leer, a analizar hoy. Así que prepárense con su espada de dos filos, con toda la actitud y la disposición a compartir estas lecturas. ¿Okay? El título, como siempre le comento sobre el título, es bastante sugerente. Anita me comenta algo acá en el chat y me dice, mi madre anoche soñó que veía muchas personas que salían corriendo a los montes y una voz fuerte que decía salgan a las montañas. Mi madre tiene 91 años, ella siempre le sirvió a Dios como ves, amigo. Así es, y justamente mañana vamos a hablar sobre algunas cositas que tienen que ver con ese momento de la salida de las ciudades, el tiempo del fin, porque aparte de seguir comentando la segunda carta de Pedro, voy a iniciar una serie de transmisiones que tienen que ver con acontecimientos proféticos. Así que estén atentos mañana, ¿ok? A partir de las 3 de la tarde, si la señal de internet me acompaña. Y vamos a ver algunas de esas cositas que tienen que ver con los sueños y visiones y cómo el Señor va a utilizar ese don profético, que se entienda bien, porque los ni suelen no entender el concepto de don profético. ¿Okay? Quiero decirles que durante lo que nosotros llamamos el fuerte pregón, pero yo llamo el último Pentecostés, se va a manifestar ese don. Bueno, van a manifestarse muchos dones abundantemente. Así como a algunos se nos ha dado el don de la enseñanza, a otros se le va a dar el don de sanidad, a otro el don de sueños y visiones. Y eso se llama don profético. Solo que es un don profético especial. No es como el don profético que nosotros conocemos en la persona de Ellen White, ¿no es cierto? Ese es el don profético permanente, se llama ese. ¿Okay? Pero los ni no entienden eso. Entonces cuando hay un hermano que tiene un sueño, tiene una visión, ¿no es cierto? Y esa visión y ese sueño es de Dios. Bueno, ¿cómo saber si es de Dios o no? ¿Recuerdan ustedes el caso de esta poseída del demonio del país de República Dominicana, la famosa Llorona? ¿Se acuerdan ustedes que tenía sueños y los empezó a publicar por YouTube y todos los ni y los parlanchines y todos empezaron a caer ahí, ¿verdad? Y esta mujer joven de dominicana comenzaba con sus sueños y lloriqueos y todo el mundo cayó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber cuando estos sueños son de Dios o no? Bueno, algo de eso vamos a ver mañana. Vamos a analizar ese tema de los sueños. ¿Cómo saber si es un sueño de Dios o no? ¿Ok? Y si no es un sueño, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, bueno, entonces ¿por qué a veces soñamos cosas que tienen que ver con el tiempo del fin? Yo creo que más de alguno de nosotros que está escuchando en estos momentos ha soñado con escenas del tiempo del fin, pero no necesariamente son sueños inspirados por Dios. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que porque no esté inspirado por Dios sea un sueño malo o sea un sueño inspirado por el enemigo. Tampoco. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de eso porque durante el fuerte pregón, durante el fuerte clamor, el último Pentecostés, van a manifestarse muchos dones y dentro de ellos se va a manifestar el don de los sueños y visiones, el don de profecía. Solo que no va a ser el don profético permanente, que es el que tenía Ellen White, ¿okay? Nuestra hermana Elena, sino que es un don que va a ser dado a algunas personas, de hecho a muchas personas, sobre todo a los misioneros. Se le va a dar ese don para guiarlos,
Más que nada el don va a ser dado para instrucción, para enseñanza o para apoyar la obra misionera, porque el fuerte pregón es una obra, es una arremetida misionera. Eso es el fuerte pregón, es una arremetida misionera, es una acción final misionera, ¿vale? Y no todos van a participar de eso, van a ser muy poquitos. Como van a ser poquitos, igual que los apóstoles, pues van a necesitar de apoyo sobrenatural para poder trabajar como si fuesen miles. No sé si me entienden la idea. El don profético y otros dones fueron repartidos para potenciar la debilidad humana. ¿Y qué debilidad humana estaba presente en los días de los apóstoles? Bueno, el número. Eran muy poquitos. Eran 11 y después 12 con Matías. ¿Verdad? Acuérdense que hicieron una elección y escogieron a Matías para reemplazar a Judas Iscariote. ¿Ok? Pero eran tan poquitos y era tan magna la obra que humanamente no podían. Eran muy poquitos. Por lo tanto, se tuvo que potenciar con un poder sobrenatural para que cada uno de los 12 actuara como si fuesen miles. Bueno, lo mismo va a suceder durante el fuerte pregón. Van a ser tan poquititos. Y tengan en cuenta ustedes de lo que se ha multiplicado la población desde los días de los apóstoles hasta ahora. O sea, si en ese tiempo, estamos hablando del siglo I, Dios usó 12, yo no sé cuántos va a usar ahora, que estamos en los no sé cuántos millones ya de habitantes en la tierra. Bueno, Dios puede hacer un milagro fantástico. También puede usar 12 otra vez, si quiere. O si quiere puede multiplicar esos 12 a 144,000. Pero aunque sean 144,000, no basta. Son millones y millones y millones y millones de habitantes de la tierra. Entonces, ¿qué va a suceder? Humanamente los 144,000 no podrían hacer nada, o muy poco. O podrían hacerlo, pero de manera local, así como lo estoy haciendo yo, que viajo por aquí, viajo por allá, y apenas puedo, y hago algo por YouTube, y qué sé yo, y apenas me ven. Bueno, los 144,000, para que su mensaje, su enseñanza llegue a millones, va a tener que actuar en ellos un poder sobrenatural. Y parte de esos dones sobrenaturales que van a operar en ellos tiene que ver con el don de profecía, porque necesitan ser guiados, aconsejados. Ahora, yo no sé ustedes si se han preguntado por qué se va a dar el don de profecía durante el fuerte pregón. Es muy necesario. Para entender por qué se va a dar el don de profecía durante el fuerte pregón, tienen que entender cómo actuó el don de profecía en los días de los apóstoles. ¿Qué función cumplió el don de profecía? Porque actuaron muchos dones, el don de sanidad, el don de lenguas, ¿no es cierto? Pero específicamente, que es lo que estamos hablando ahora, el don de profecía. ¿Qué rol cumplió en los días de los apóstoles? Bueno, no me voy a adelantar, pero es un tema maravilloso que lo vamos a tocar mañana, ¿ya? Mañana quiero explayarme en eso. En realidad voy a hablar de otras cosas que tienen que ver con los eventos finales, pero tiene que ver con el desenvolvimiento de los 144,000. ¿Ok? Y para terminar este comentario, antes de empezar la lectura de Segunda de Pedro, quiero decirle de que a los siervos de Dios y a las siervas, a los siervos de Dios, en vez, nuestra atención, cuando hablamos de los 144,000 sellados, nuestra atención tiene que estar en el carácter de los 144,000.
¿vale? Quiero que sepan eso. El énfasis, nuestro interés tiene que estar en las características espirituales de los 144.000. Sus características de personalidad, sus características de ser. Ahí tiene que estar nuestra atención. Cuidado con desviarse hacia otra cosa, ¿ya? Y si bien debe llamarnos la atención ese aspecto de los 144.000, más bien a los siervos debería interesarnos a aquellos que están evidenciando características contrarias a los 144.000. Sí, así como lo escuchan. Deberíamos preocuparnos y alarmarnos cuando vemos a nuestro alrededor personas que profesan ser cristianas y sin embargo están manifestando características contrarias a un 144.000. Eso debería preocuparnos. Preocuparnos desde el punto de vista redentivo, porque esas personas necesitan ser amonestadas y ojalá tengan un cambio. Y entristecernos por su testarudez. Y segundo, también debería interesarnos ese grupo de personas porque son peligrosas. O sea, cuando estas personas que manifiestan un carácter distinto al de un 144.000, debería preocuparnos un poquito en el sentido de tenernos en alerta, porque son peligrosas. Recuerden que la gran mayoría de los que actualmente profesan la verdad presente serán usados por el diablo, si es que no están siendo usados ya, como muchos. De hecho, mañana, porque mañana pienso continuar con el capítulo 2 de Segunda de Pedro, vamos a hablar de los falsos profetas y los falsos maestros. Y mañana les voy a comentar cómo muchos de los que actualmente usted ve por redes sociales que se identifican con la verdad presente son sectas satánicas. Ahora, esto suena muy fuerte cuando yo digo sectas satánicas, sectas destructivas. Hay hermanos me han dicho, ay, pero suena tan fuerte. Pero es que yo tengo que hablar con la verdad, ser objetivo. ¿Vale? A veces suena cruel identificar a un ministerio de la verdad presente como una secta satánica. Cuesta creerlo, porque usted dice, pero ¿cómo? Si enseñan profecía, hablan de esto otro, ¿cómo usted le dice secta satánica? Bueno, yo le digo una cosa, la mayoría de los grupúsculos de redes sociales que usted ve ahí dando vueltas, hablando de la verdad presente, todo, son sectas satánicas. Son sectas satánicas. Y mañana les voy a explicar por qué les llamo secta y por qué son satánicas. Y esto nos va a sorprender mucho a ustedes, porque hay miles de idiotas siguiendo a estos canales y estos grupos. Aún siendo testigos de falsas profecías que han dicho públicamente. O sea, estos grupos anuncian profecías falsas y los siguen igual. O sea, ese es el colmo de la idiotez. ¿Hasta dónde llega la idiotez humana? Entonces, algo de eso vamos a ver mañana también, ¿ya? Bueno, vamos entonces a la lectura. En el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a ir a la lectura de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice así el versículo 16. Porque, cuando Pedro dice porque, es una especie como de corolario a lo que ya ha venido diciendo antes. ¿Y qué ha estado diciendo antes? Bueno, ya lo estudiamos en los temas anteriores, no lo voy a repetir ahora, pero acuérdense que él nos llama a participar de la naturaleza divina, ¿no es cierto? A producir, a multiplicar, a abundar en frutos, ¿no es cierto? Y él nombró la piedad, afecto fraternal, el amor, conocimiento, virtud, que teníamos que añadir. Ser lumbreras, lámparas que van alumbrando y alumbrando y alumbrando, cada vez en un radio más extenso,
¿vale? No que seamos una lamparita que se apaga, como las lamparitas de las vírgenes imprudentes. No, ser una lámpara de la cual no falte aceite y donde vamos seamos una lumbrera, ¿ok? Bueno, en vista de que el apóstol Pedro nos aconseja eso, ¿no es cierto? Alejarnos de la corrupción, ¿verdad? Que hablaba de eso. En vista de eso, él dice lo siguiente: porque no hemos, habla en plural, no hemos, evidentemente, el apóstol Pedro está haciendo referencia a otros compañeros apóstoles, ¿cierto? Que han participado o han sido coparticipantes de ciertas experiencias. Los demás apóstoles, todos tuvieron la oportunidad de conocer en persona al Señor Jesús. Todos tuvieron la oportunidad de intimar con afecto fraternal y compañerismo misionero con Jesús. Escucharon su voz, fueron testigos de sus sufrimientos, de su pasión, incluso de eventos extraordinarios como la transfiguración. Que dicho sea de paso, la transfiguración es una manifestación en miniatura de lo que será el reino de los cielos. Una cosa impresionante. Lean el capítulo La transfiguración en el libro El deseado de todas las gentes. En la transfiguración es una cosa impresionante. Y ustedes van a ver ahí que la hermana Elena dice que lo que sucedió en la transfiguración es un pequeño adelanto. Es una muestra en miniatura de lo que será el reino de los cielos. Increíble. Y Pedro fue testigo de eso. Pedro vio eso. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Vamos a buscar textualmente qué significa la palabra fábula. Lo voy a buscar delante de ustedes. Bueno, esta es una búsqueda preliminar. Ustedes pueden profundizar si quieren después en otros diccionarios, en otras fuentes. ¿Ok? ¿Qué es una fábula? Según ustedes buscan en cualquier definición en internet, ¿no es cierto? Dice que la fábula es un relato breve, escrito en prosa o verso, donde los protagonistas son animales que hablan. Bueno, animales que hablan, bueno, los animales no hablan, esa es una facultad humana solamente. Pero los relatos o los mitos fantasiosos, es decir, producto de la imaginación personal, privada, humana, carnal, ¿no es cierto?, donde podemos estructurar o idealizar cualquier tipo de historia aún ilógica, irracional, incoherente, y sin embargo, pues puede resultar entretenida. De hecho, los famosos cuentos de hadas son fábulas también, tienen mucho de fábula porque salen, por ejemplo, la Bella y la Bestia, ¿cierto? Una bestia que no se sabe ni lo que es, habla, se enamora, un príncipe puede transformarse en sapo, una bruja puede transformarse en princesa o viceversa, donde hay maldiciones y la princesa que no sé qué cosa tomó un brebaje y se convirtió no sé en qué cosa, ¿verdad? Las fábulas se crean con la finalidad de educar a través de una moraleja, ¿no es cierto? La historia, qué sé yo, de el príncipe que se convirtió en sapo porque no fue fiel a la princesa, qué sé yo, la princesa encantada, ¿no es cierto? La princesa que yace enclaustrada en algún castillo en espera del príncipe que la venga a liberar. Y el príncipe, ¿no es cierto?, es una especie de ogro, pero cuando le da un beso a la princesa, él se transforma en el príncipe y recobra
el ser que era, ¿no es cierto? Bueno, todo ese tipo de relatos fantasiosos, ¿no es cierto?, que son muy entretenidos, que captan la atención. De hecho, están muy de moda la literatura de fantasía, sobre todo en la juventud hoy en día, ¿no es cierto? Los Harry Potter y todo ese tipo de cosas son libros, relatos, narraciones, historias fantasiosas, producto de la imaginación, donde uno se escapa un poquito de la realidad. La fantasía es lo contrario a lo real, a la realidad. ¿Ok? Bueno, yo le hago una pregunta a ustedes, a todos ustedes que me están escuchando. ¿Ustedes han escuchado por internet predicadores que hablan cosas fantasiosas? ¿Han escuchado ustedes predicadores? Vamos a ser más específicos. ¿Han escuchado ustedes predicadores de la verdad presente que hablan cosas fantasiosas? ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Han escuchado ese tipo de personas? Bueno, ustedes ven los canales de esas personas y hay miles que los siguen y los apoyan económicamente. Y sin embargo, hablan cosas fantasiosas y la gente los sigue. ¿Usted se ha preguntado por qué la gente los sigue? Siendo que hablan cosas fantasiosas. O sea, cosas fantasiosas quiere decir, son relatos, son discursos que no se condicen con la realidad. Esos son relatos fantasiosos, conferencias fantasiosas, dichos fantasiosos. Ojo, las fantasías son entretenidas, llaman la atención, captan la atención. De hecho, hay adeptos a la literatura o a las películas de fantasía. ¿Cierto? Que el dragón, que esto otro, la princesa. Eso genera interés. Pero no porque genere interés y sea exitoso, quiere decir que están en la verdad. ¿Por qué tanta gente de la verdad presente sigue a expositores fantasiosos? ¿Por qué? No me voy a explayar en los discursos fantasiosos, porque creo que no basta con tener dos dedos de frente para darse cuenta cuando alguien está hablando algo fantasioso. Pero no es tan fácil, ¿eh? Uno lo ve fácil, dice, oh no, uno se da cuenta inmediatamente, pero hay miles de personas que no se dan cuenta. Déjeme decirle que toda esa pobre gente que sigue a los predicadores fantasiosos, lo hace porque no conoce la realidad. En este caso, la realidad bíblica. Recuerden que lo que les dije recién, la fantasía es lo contrario a lo real. Cuando tú conoces lo real, cuando tú conoces la realidad, en este caso la realidad bíblica, y la realidad bíblica es un conjunto de verdades. Primero es la verdad de lo escrito está. O sea, yo creo lo que estoy leyendo en la escritura. Ahora yo afirmo esa fe en el escrito está con muchos datos. Datos históricos, datos científicos, datos culturales, datos teológicos, ¿no es cierto? Datos lingüísticos. Todo ese tipo de áreas del estudio apoyan el texto y yo voy conociendo la realidad. Por lo tanto, cuando yo estoy bien plantado en la realidad bíblica, estoy capacitado para inmediatamente notar cuando alguien se está saliendo de esa realidad a algo fantasioso. Ahora, si analizamos el aspecto psicológico de quienes difunden fantasía, bueno, el aspecto psicológico está íntimamente ligado con lo espiritual. Porque cuando un expositor de YouTube habla cosas fantasiosas,
en relación con la Biblia. Eso para nosotros es señal de un problema espiritual. Y cuando hay un problema espiritual, se afecta a la mente. Así como el Espíritu Santo ilumina la mente, aclara, las tinieblas entorpecen la mente. Es decir, el que tiene la mente sumida en tinieblas a causa del pecado, la mente no funciona bien. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por ende, un expositor bíblico cuya mente está en tinieblas es propenso a desviarse de la realidad y comenzar a hablar fantasías. ¿Ahora están entendiendo este aspecto? El aspecto espiritual tiene que ver también y afecta lo psicológico, lo mental. La mente que está en tiniebla comienza a divagar, comienza a elucubrar cosas que se escapan de la realidad. Ahora, el concepto de locura, hasta donde yo sé, no es un concepto psiquiátrico. O sea, psiquiátricamente hablando, no existe el loco. Nosotros comúnmente decimos loco, la loca. Pero técnicamente estamos hablando de un psicótico, estamos hablando de un esquizofrénico, etcétera, etcétera. Hay distintas categorías dentro de las enfermedades mentales. Hasta donde yo sé no existe la enfermedad mental locura, sino que corresponde a otros tipos de patología. Bueno, la persona que está en tinieblas es propensa a desarrollar este tipo de patologías. Y nosotros tenemos la idea, la falsa noción, de la que persona que está mal de la cabeza, que sufre alguna patología mental, tiene que actuar evidentemente de manera incoherente, como loco. Como comúnmente nosotros conocemos a un loco que hace cosas absurdas, ¿no es cierto? Y ciertamente los hay, ¿cierto? Hay personas que sufren problemas en su mente y se creen Napoleón y se creen cualquier cosa, es verdad. Pero hay muchas personas que se ven normales, muy educadas, y sin embargo padecen de una patología mental, porque su mente está en tinieblas. Y son inteligentes en su patología, porque logran elucubrar en su mente cosas fantasiosas, entretenidas, interesantes, llamativas, cautivantes. Y sin embargo son fantasías que se alejan de la realidad. Y eso tiene que llamarnos la atención, porque cuando eso sucede hay un problema espiritual. Hay pecado. Hay pecado. Por más santurrón que se vea. Y la mente, cuando el discurso comienza a irse hacia la fantasía y se aleja de la realidad bíblica, hay un problema mental, hay un problema patológico. Porque así como el Espíritu Santo influye en nuestro cuerpo, en nuestra mente, nos ilumina, nos da claridad, discernimiento, sabiduría y una serie de facultades, también la presencia de espíritus de demonios en la mente distorsiona los pensamientos. Cuando un espíritu de demonio controla nuestra mente, el espíritu inmundo influye en el criterio y convierte a la persona en una descriteriada, influye en el sentido común,
la persona deja de tener sentido común, piensa de manera torpe, influye en su capacidad de discernimiento, de discernir, no logra ver la diferencia entre algo, entre una cosa y otra. El proceso intelectivo es distorsionado. No logra hilar la idea, no logra captar, no logra unir. Ahora, eso si lo sumamos a la falta de formación, a la falta de educación, peor todavía. Entonces lo que tenemos nosotros en estos momentos es una proliferación de delincuentes espirituales y que son seguidos por miles. Bueno, yo de eso voy a hablar mañana, porque mañana nos toca el capítulo 2 de Segunda de Pedro, falsos profetas y falsos maestros. Y vamos a hacer un análisis, vamos a tratar de hacer un análisis psicológico de los falsos profetas y los falsos maestros para que logremos identificarlos. Y una de las características de los falsos maestros y los falsos profetas es de que su discurso es fantasioso. Así que tarea para la casa, a buscar en internet o a buscar en un diccionario, en fuentes serias, ¿no es cierto?, que es fantasía, que es fantasear. ¿Qué es una fantasía? Porque el apóstol Pedro nos habla de que él y sus compañeros no están hablando cosas fantasiosas. Y si él dice eso, quiere decir de que habían en su tiempo, como los hay hoy día, personas que hablan cosas fantasiosas. Eso va a estar bien interesante mañana, así que no se lo pierdan mañana, ¿ok? Bueno, dice entonces el versículo 16, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, es decir, que ya en el tiempo, en el siglo I, habían fantasías o relatos fantasiosos que predominaban. Y había miles que seguían esos relatos fantasiosos, como hoy en día hay miles siguiendo a maestros fantasiosos. No, que yo mañana me voy a desahogar hablando de esto. Voy a dar un festín mañana hablando de esto. Bueno, ¿por qué Pedro dice esto? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, es decir, basados en fábulas artificiosas o inspirados en fábulas artificiosas o influenciados por fábulas artificiosas. ¿Por qué? Porque si ustedes, y acá yo emplazo a aquellos que se limpian la boca diciendo que son historicistas. Déjame decir una cosa, todas las sectas destructivas que usted ve en redes sociales y dicen que son historicistas son un ejército de ignorantes nomás, parlanchines y charlatanes nomás. Primero no saben lo que significa ser historicista, no lo saben. Dicen que son historicistas, pero no saben lo que significa ser historicista, no lo saben. Son ni, no les digo yo que son ni, porque no saben lo que es el historicismo, no lo saben. ¿A qué se refieren? ¿Qué es el historicismo como principio de interpretación bíblica? Porque está el historicismo también desde el punto de vista historiográfico, que es una disciplina, es una ciencia histórica, la famosa historiografía, ¿verdad? Bueno, no saben lo que es el historicismo, no entienden lo que es el historicismo, ni saben aplicar el principio de interpretación historicista. Así que son ni. Eso es un síndrome que está contaminando a las sectas destructivas del sostén propio. Bueno, si ustedes repasan la historia y se van más atrasito del siglo I, ¿vale? Es más, si ustedes se van al siglo tercero, al siglo IV, al siglo V antes de Cristo,
Ustedes se van a encontrar con una cultura famosa que se llamó la cultura griega. ¿Okay? Está el griego clásico, que ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, donde está el famoso Sócrates, Aristóteles, Platón, los presocráticos, ¿no es cierto?, donde están después los neoplatónicos, etcétera, etcétera. Los sofistas, ¿ok? Bueno, todo ese mundo que terminó llamándose el mundo helénico, la cultura helénica, ¿no es cierto? Bueno, todo ese mundo, ellos tenían toda una nomenclatura teológica, ¿no es cierto? Teología desde el punto de vista de Dios, porque el concepto de teología viene del mundo griego, ¿vale? Es una palabra griega, teo y logía, ¿cierto? Viene del mundo griego. Originalmente la palabra teología se aplica desde el punto de vista histórico al conjunto de al mundo de las deidades griegas. Originalmente la palabra teología se aplica allá. ¿Por qué? Porque era el mundo que tenía que ver con las deidades griegas. Y si usted lee un poquito sobre las deidades griegas, ¿no es cierto?, los mitos griegos, ¿cierto?, ustedes van a encontrarse con historias muy entretenidas, historias fantásticas. La palabra fantástica viene, o fantástico, viene de fantasía. Son historias fantasiosas, donde Zeus tenía un hijo y el otro, y le lanzaba un rayo y se transformaba no sé en qué cosa, y se lo tragaba un pez y volvía y era el amo del fuego, y aparecía Neptuno, y aparecía Eros, y aparecía Cupido, y aparecía Minerva, y aparecían todos estos dioses con personalidad, y se peleaban y habían guerra, y uno era el dueño del sol, el otro era el dueño de las estrellas, el otro manejaba esto y manejaba esto otro, y son historias súper entretenidas. Yo los invito a que lean la historia de los mitos griegos, la historia de los dioses, la mitología griega. Es muy entretenida. Yo los invito a que lo lean como cultura general. No seamos como las sectas del sostén propio del tercer ángel, que son una manga de mediocres e ignorantes que le tienen miedo a la cultura, y cuando te ven muy culto te acusan de babilónico, ¿cierto? Así son estos ignorantes. Yo los invito a que lean la literatura griega, la historia de los mitos griegos, la mitología griega, es muy entretenida, y no solamente la mitología griega, sino también la mitología romana, la egipcia. Léanla, llénense de cultura, porque van a aprender muchas cositas. Cuando ustedes lean eso y tengan una idea de lo que era el mundo de los dioses griegos y las historias y las personalidades, porque cada dios griego tenía una personalidad impresionante, y uno se entretiene porque es como una novela. Pero son fantasías. Son fantasías. Son historias, relatos, mitos que creaban los escritores griegos. ¿Ok? ¿Han escuchado ustedes de Homero? ¿Han escuchado ustedes del famoso Homero? ¿Han escuchado ustedes de la famosa Ilíada? Bueno, esos relatos son historias fantasiosas, donde habla de los odios y amores de los dioses. ¿Ok? Yo podría contarles muchas historias muy entretenidas de los dioses griegos, pero no me voy a ir para ese lado porque se me va a ir todo el tiempo. Pero son historias fantasiosas, son historias que eran creadas o elucubradas en la mente de cada autor famoso. Autores famosos como Homero, que hasta el día de hoy se estudian y se recontraestudian. ¿Ok? Y esas historias y esos relatos de los mitos griegos, y no solamente los mitos griegos, también la historia de la mitología egipcia era muy famosa en la antigüedad. ¿Ok?
Lean, por ejemplo, la historia del río Nilo. Los egipcios tienen una historia de a dónde proviene el río Nilo, cómo se formó. Toda una historia fantasiosa tienen ellos. La historia de el dios Ra, de Horus, de Isis. Pero todas son historias fantasiosas y calaron hondo en la cultura de la antigüedad. Cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, la cultura predominante era la griega y la romana, la cultura greco-romana se llama. Algunos solamente dicen romana porque como vino a Palestina, que estaba bajo el apogeo del Imperio Romano, o la hegemonía del Imperio Romano, uno dice, oh, entonces los griegos ya pasaron. ¡No! Eso no es verdad. Los que digan eso es porque son historicistas. Acá en Chile se dice alcuete. Son historicistas de pura boca. No entienden lo que es el historicismo. El historicista, el que dice que es historicista, y yo he visto varias sectas destructivas por internet y por Facebook que dicen que son historicistas, el verdadero historicista conoce la historia. Para ser historicista, si tú te vas a identificar como historicistas, ¿no es cierto? Como si fuese, no sé, un don especial. ¿Ah? Uy, somos historicistas, así como si fuesen algo especial, la crema de la crema. No. El que dice que es historicista conoce la historia. Conoce la historia. Tiene un bagaje en la historia. No es ignorante en la historia. ¿Vale? Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, es verdad, vino a Palestina, que estaba bajo la hegemonía y el poder del Imperio Romano, la cuarta bestia la cuarta bestia de Daniel, ¿cierto? De Daniel 7, ¿verdad? Pero la cultura predominante, el idioma predominante era el griego. ¿Por qué los apóstoles no hablaban en latín? Si tanta influencia tenía Roma, ¿por qué no hablaban en latín, que era el idioma de Roma? ¿Por qué hablaban griego? Porque culturalmente estaba ese proceso de cruza. La hegemonía cultural de Grecia era tan grande que hasta los mismos romanos se impregnaron de la cultura griega, hasta los mismos romanos. ¿Ustedes creen que Roma llegó con su cultura y sepultó todo lo demás? ¡No! Roma influenció, claro, influenció en muchas cosas, claro que influenció en muchas cosas, pero Roma absorbió mucho de la cultura predominante, que era la griega, la helena, la cultura helénica. Y podría darle muchos ejemplos de cómo los romanos adoptaron la cultura griega. Es más, los romanos eran admiradores de la cultura griega. ¿Ok? Bueno. Y así como los griegos tenían su mitología fantasiosa, bueno, los romanos también, los griegos también. Y antes de los griegos, también otras culturas predominantes, porque, ojo, no porque no porque haya existido la hegemonía en los tiempos de Jesús del Imperio Romano, quiere decir que no existía la cultura griega. Así es, los griegos seguían, solo que ya estaban no confinados a su territorio, no como imperio, pero sí existían como cultura y como país. ¿Okay? Más arribita estaba Siria. ¿Okay? Y habían otras culturas. ¿O ustedes creen que para Oriente no habían culturas? ¿Ustedes creen que no estaba desarrollándose allá la cultura de los chinos, de los japoneses? Sí. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, y sabiendo Pedro que la mayoría de sus lectores eran de origen gentil,
Él advierte esto y dice, segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Ah? Acá yo le vengo a hablar de Júpiter, ¿verdad? Del dios Júpiter, ¿verdad? No le vengo a hablar de eso. Mi discurso no tiene nada que ver con esos relatos fantasiosos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso de artificiosa, ya hablé un poquito de lo que es la fábula, ¿verdad? Pero ¿por qué artificiosa? Viene de arte, el arte, ¿cierto? Artificiosas. Tiene que ver con la confección de algo. Artificiosa es que yo voy estructurando, voy creando, voy uniendo elementos hasta formar algo medianamente coherente, ¿verdad? Entonces la fábula, ¿qué hace? Toma a un oso y le da vida al oso y le da características humanas al oso. Por eso que los egipcios tenían dioses mitad humanos con cabeza de gato, cabeza de águila, ¿verdad? ¿Ah? Por eso los babilonios tenían a Moloch, ¿no es cierto?, que era un búho, porque le daban características humanas a animales. Por eso que eran fantasiosos. ¿Ah? Los famosos minotauros, ¿verdad? Estos hombres con el ojo en la frente, los orcos, los duendes y todo este tipo de cosas, son cosas fantasiosas que no se condicen con la realidad. Son productos de construcciones narrativas ideadas por una persona inteligente, una persona hábil, una persona artificiosa, una persona que va confeccionando. ¿Ok? Por eso dice acá, fábulas artificiosas. ¿Ok? Bueno, yo le pregunto una cosa a ustedes. ¿Han escuchado ustedes predicadores o expositores de la verdad presente artificiosos? Que toman una cita para acá, y que aquí, y que la fecha, y que esto, y que el Papa estornudó, así se quiere decir que aquí, que allá, y no sé qué, y Donald Trump, y esto, y la fiesta judía, porque terminó el 14 de Nisan, y hay que sacar la cuenta, porque acá, y que el 2031, y se cayeron las Torres Gemelas, y desde ahí, y un amigo mío tuvo un sueño, y ese sueño me lo contó, y aquí, y allá, y arman un asunto. Fábula artificiosa. Y miles de imbéciles siguen estas fábulas artificiosas. Y las fábulas artificiosas no se condicen con la realidad. Mañana voy a hablar de eso. Mañana me voy a desahogar con eso. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya cuando dice aquí majestad, no solamente se refiere, cuando dice majestad, está haciendo alusión a la naturaleza divina de Cristo. No solamente fueron testigos del aspecto humano de Jesús, como uno de nosotros, viviendo como uno de nosotros, sino que vieron el aspecto, o ellos fueron testigos de la revelación de su gloria. Por ejemplo, en la transfiguración, en la realización de los milagros, vieron ese poder divino actuando en Jesús. Y no solamente en Jesús. Pedro fue testigo del poder divino actuando en él.
cuando se le acercó a esta persona y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Pedro era testigo del poder divino actuando por la fe en el elemento humano. Por eso Pedro hablaba con autoridad, porque él vivía. Pedro no era ni. Pedro vivía, entendía, conocía el poder de Dios actuando en él. De igual manera, los 144,000 actuarán por experiencia, tendrán poder y autoridad por la experiencia que han adquirido en el poder de Dios actuando en ellos. Y el poder de Dios que actúe en ellos no solamente los capacitará con dones para promover la verdad, sino que el poder los capacitará para vencer su naturaleza caída y revelar la imagen de Dios. En eso, ellos serán testigos del poder de Dios, porque serán partícipes de la naturaleza divina. Esos serán los 144,000. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro, en el fondo, ¿qué está diciendo? Voy a parafrasear un poquito. Yo no soy como Homero, que se inventó la Ilíada. Yo no soy un autor que se ha inventado una historia. Que inventé que Zeus está por allá en el Olimpo y no sé qué cosa. Yo no me inventé eso. Yo no estoy hablando de un Dios inventado que yo me imaginé. Yo estoy hablando de algo real, dice Pedro. Algo que yo lo vi, que yo lo viví. ¿Quién conoce a Zeus? ¿Alguien ha hablado con Zeus? ¿Ha dormido con Zeus? ¿Ustedes han vivido 3 años y medio con Zeus? ¿Alguien conoció a Horus en persona? ¿Conversó con Horus? ¿Vivieron con Horus? ¿Con Osiris? ¿Alguien conoció a la señorita Osiris? ¿Alguien la conoció o no? Yo no estoy hablando de cosas artificiosas, de fábulas artificiosas. Estoy hablando de una persona con la cual yo viví, yo comí, dormí. Vi sus obras, sus actos. Vi sus lágrimas, escuché sus palabras. Vi cómo la bofeteaban. Es una persona real, yo la vi. Acá dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es nuestro Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Por eso, como fuimos testigos de eso, fuimos testigos de aquel que estuvo anunciado desde siglos atrás por los profetas. Es decir, los profetas tenían razón. Hacemos bien en estar atentos a las profecías de los profetas, porque no se equivocaron. Ellos hablaron de un Mesías. Hablaron de la raíz de Isaí, hablaron que venía de Belén Efrata, que sufriría. Y tenían razón.
porque yo, Pedro, fui testigo del cumplimiento de esas profecías. Viví en esa generación. Por eso dice en el versículo 19, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, o en griego el fósforo, de la mañana salga en vuestros corazones. De igual manera, esta generación que ha tenido luz, que ha tenido lumbrera, que ha tenido fósforo, que ha tenido lucero, que la luz de la palabra nos ha dicho lo que viene. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado un juicio. Debemos creerlo, así como Pedro creyó la palabra profética más segura. Él lo dice acá, tenemos la palabra profética más segura, y si el Señor nos ha adelantado lo que viene, debemos por la fe aceptarlo como la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha o una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Esa palabra lucero viene de fósforo, en griego fósforo. Fos quiere decir luz, fos es luz, foro es llevar algo, ser portador de algo. Por eso que el lucero se llama portador de luz. De ahí vienen los fósforos. ¿Verdad? Los fósforos. Los fósforos no que sea un portador de luz, porque es un palo nomás que tiene un poquito de combustible en la punta. Pero hay que hacerle fricción para que dé luz. O sea, el fósforos es una antorcha potencialmente, que es una antorcha en potencia, que hay que activarla para que dé luz, ¿verdad? Entonces el fósforo es el lucero, el portador de luz, ¿ok? Una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los que están en tinieblas ¿vale? La gente de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles, que está en tinieblas, se aleja de la verdad y de la realidad. Y comienzan, como están en tinieblas, cuando decimos que estamos en tinieblas, estamos hablando de la influencia de otros espíritus. Comienzan a hablar cosas artificiosas, porque no están en la luz. El lucero de la mañana, el lucero no ha amanecido en su mente. Por eso que el Isaías dice, si no hablaren conforme a esta palabra, dice, no les ha amanecido. ¿Ustedes habían preguntado eso? ¿Por qué Isaías dice que no les ha amanecido? ¿Cierto? ¿Se habían preguntado ustedes por qué Isaías dice así? ¿No les ha amanecido? Por algo usa la palabra amanecer. Acá dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Está hablando acá en sentido simbólico, una antorcha que alumbra en nuestra mente. Ese es el discernimiento del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo alumbra el entendimiento. Alumbra el entendimiento para ver en las tinieblas y no estar siguiendo fábulas artificiosas. Todos los imbéciles que siguen a los parlanchines del tercer ángel, siguiéndoles en sus fábulas artificiosas,
Su mente está entenebrecida. Sí, ya hasta los apoyan con diezmo. Y están apoyando al diablo. Porque son sectas satánicas. Todos los parlanchines del tercer ángel que se alejan de la verdad para seguir fábulas artificiosas son sectas satánicas. Y los que los apoyan al diablo. Y mandan los recursos de Dios al diablo. Suena duro, pero que es objetivo, es la verdad. Pedro dice acá, una antorcha que alumbra. ¿A dónde? En la cabeza, pues. En la mente. Alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El original dice mente. En griego es mente. Por eso que Isaías dice, ¿no es cierto? Si no hablaren conforme a la palabra, no les ha amanecido. El que no habla conforme a la palabra, es decir, conforme a la realidad bíblica, la mente está en tinieblas, no está siendo guiado por el Espíritu. Por eso que todos estos delincuentes espirituales, que usted los ve hablando cada disparate en internet, que el juicio de los vivos ya comenzó, que no sé qué, que Yahshua, que el Espíritu Santo, todo ese ejército de delincuentes y criminales espirituales son sectas satánicas, aunque tengan aviones y satélite y televisión y haya miles de imbéciles siguiéndolo. Eso no es signo de que están en la verdad. Al contrario, cuando son muy populares, es señal de que algo malo está pasando ahí. Porque la verdad es impopular. Pero la mente carnal piensa al revés. Dice, ay, como la mayoría lo sigue y es popular, entonces está en la verdad. Eso es pensar carnalmente. Así pensaban en los tiempos de Jesús. Como Jesús era pobre, no tenía donde recostar su cabeza, era impopular, lo querían matar. Tenía 12 discípulos. 12 discípulos apenas. Y hoy en día, usted ve canales de la verdad presente con miles y miles de seguidores. Y vamos donando, y vamos donando. Y están apoyando sectas satánicas. Mañana me voy a dar un festín hablando de esto cuando hablemos de Segunda de Pedro capítulo 2, falsos profetas y falsos maestros. Versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Estoy pasadísimo en el tiempo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, incluidas las profecías mesiánicas, ¿qué son las profecías mesiánicas? Bueno, los anuncios que hicieron los profetas respecto al Mesías. Esas son las profecías mesiánicas. ¿Ya? ¿Ok? Sí, Anita me dice, a ver, déjame, Anita me dice acá, déjame si puedo leer, se me fue, ahí, ya, Anita dice, entienden que no puedo leer todo las mentes son diferentes, de diferentes clases, no todos entienden las expresiones y declaraciones de la misma manera, hay quienes entienden las declaraciones de la Biblia porque se ajusten a su pensar particular y a su propio caso, las predisposiciones, prejuicios y pasiones influyen mucho para oscurecer la comprensión y confundir la mente, aún leer la palabra de las Escrituras Sagradas. Mira, hay varias cosas que podría señalar de ahí, pero es que se me va a ir el tiempo.
Mañana voy a ver si hablo sobre eso, Anita, ¿ya? Mañana voy a ver si hablo sobre eso. Pero noten lo que dice aquí Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahí quiero engancharme un poquitito con lo que dice Anita. La interpretación privada, sí, yo conozco esas citas, son varias citas donde Elena habla sobre el tema de la interpretación, pero toda mala interpretación deriva de una mente en oscuridad, ¿vale? La mente que está iluminada con el Espíritu Santo llega a la misma conclusión que otra persona estudiando lo mismo y también iluminada por el Espíritu, ¿no es cierto?, llega a la misma conclusión. Es decir, toda mente guiada por el Espíritu de Dios va a llegar al mismo razonamiento, a la misma conclusión. Ejemplo de eso, ¿se acuerdan ustedes cuando en el año 1830 en adelante, 1830, en distintas partes del mundo comenzaron a estudiar las profecías de Daniel capítulo 7? ¿Se acuerdan de eso? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Se acuerdan ustedes de Manuel Lacunza, sacerdote jesuita chileno? ¿Se acuerdan ustedes de tantos hombres piadosos, buscadores de Dios, sinceros, con sus mayores aciertos y defectos comenzaron a llegar a la misma verdad? Porque la luz de la profecía estaba siendo, el sello de la profecía había sido desellado. Por lo tanto, la profecía estaba abierta y solo había que ponerse a estudiar para ir llegando a las conclusiones. Y muchos comenzaron a llegar a las mismas conclusiones, en distintas partes, sin conocerse. ¿Se acuerdan del caso del pionero que iba por un maizal y tuvo una visión sobre la ley? Bueno, por el mismo tiempo, en otra parte, Elena estaba recibiendo la misma confirmación. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre una mente limpia, aunque yo no me conozca con la otra persona, llegamos a las mismas conclusiones. ¿Qué le pasó a los magos de Belén? ¿Ustedes creen que se pusieron de acuerdo los magos? ¿Ah? ¿Ustedes creen que se pusieron de acuerdo? Que se estaban whatsappeando para ponerse de acuerdo y juntémonos tal día en Belén. ¿Verdad? ¿Ah? Cada uno de ellos escudriñó las profecías y llegaron a la misma conclusión. ¿Ok? ¿Qué le pasó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob? La mujer del pozo de Jacob era una sincera estudiante de la profecía. Ella sabía de un Mesías. Ella estudiaba las profecías de lo que conocemos hoy día, el Antiguo Testamento. Ella sabía, esperaba, dice ella. Sé que ha de venir el Cristo, dice ella. Se me hace que tú eres profeta. Su mente, lean lo que dice el deseo de toda la gente sobre eso, cómo lo describe. Dice que su mente comenzó a ver más clarito, más clarito, más clarito. Hasta que cayó y dijo, este es el Mesías. Y se fue a predicar con su fuerte pregón.
la mujer samaritana dio su fuerte pregón. Ah, mujer, de cierto te digo que ni en Gerizim ni en Jerusalén la adoraréis. Jesús le enseñó otra dimensión de lo que era ser fiel. Igual ahora los siervos de Dios le están enseñando a la gente: hermanos, aunque pertenezcas a una institución religiosa, eso no te garantiza ser hijo de Dios. No te hace ser un hijo de Dios estar inscrito en los registros de una institución, porque el Señor usa adoradores y busca adoradores en espíritu y en verdad. Entendiendo primero esto, 2 de Pedro 1:20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Se me fue al final. ¿Qué le iba a decir? Cuando hablamos de interpretación privada, estamos hablando de una interpretación, en este caso de la profecía, pero en términos generales de la Biblia. Estamos hablando de una interpretación que se aleja de los principios de interpretación establecidos en la misma palabra, es decir, de la hermenéutica bíblica, porque la Biblia tiene su propia hermenéutica, tiene sus propios principios para poder interpretarla. ¿Vale? Amén de que nos valgamos de otros tipos de herramientas teológicas, técnicas, pero sin alejarnos, ¿cierto?, para complementar los principios de interpretación que tiene la Escritura. Por ejemplo, uno de ellos es de que la Biblia se explica a sí misma. Ese es un principio de interpretación, ¿no es cierto? La Biblia se explica a sí misma. ¿Ok? Ese es un principio de interpretación. ¿Ok? Entonces, la interpretación privada es aquella que se aleja de los principios de interpretación presentes en la Escritura. ¿Ok? La interpretación privada es aquella que ignora los antecedentes previos y que nos sirven a nosotros de base y experiencia. Por ejemplo, no me importa cómo interpretó Daniel la imagen de Daniel 2, no me importa. Pero hay otra luz que ha salido, ¿no es cierto?, de que la roca, que los 10 dedos, ¿no es cierto?, son... ¿Qué están diciendo ahora? Están diciendo un montón de cosas que son los 10 dedos ahora, ¿verdad? Algunos están diciendo que es la Unión Europea, que no sé qué cosa, que la roca ya no es la roca, que la roca ya no es Cristo, que la roca son los 144.000. ¿Han escuchado ustedes esa interpretación? ¿Ah? ¿Han escuchado ustedes eso? No, que Mateo 24, cuando dicen casándose y dándose en casamiento, eso quiere decir que el divorciado ya no se puede volver a casar. Y la que quedó solita o solito no puede rehacer su vida. Tiene que quedarse sola. Y se basan en el texto, ¿no es cierto?, casándose y dándose en casamiento. Ahí está hablando de los recasamientos, dicen ahí, y han inventado una doctrina con eso. ¿Ok? ¿Ok? El Espíritu de Cristo. Ahí dice el Espíritu de Cristo, es el Cristo mismo. Y nadie sabe el día y la hora, pero dice día y hora. O sea, podemos investigar el mes y el año. Bueno, todo ese tipo de lucubraciones fantasiosas, ¿no es cierto?, esos cae
en el saco de la interpretación privada. ¿No es cierto? Como hay muchas citas que hablan de los 6.000 años, ¿cierto? Por eso que Pedro dice fábulas artificiosas. Se va creando algo y suena entretenido. Como hay muchas citas de los 6.000 años, entonces hay que sacar la cuenta. Y claro, suena lógico porque de verdad da a entender muchas citas que son 7.000 años, ¿no es cierto? Son 6.000 años de historia terrena, es verdad. Pero eso no autoriza a estar calculando fechas. Porque para nosotros puede resultar el 2031 u otra fecha, pero en el cómputo de Dios, un año puede resultar una semana, un mes. Un año es como 1.000 años para el Señor. O sea, la noción de los tiempos es muy distinta como la percibimos nosotros, como la percibe el Señor. Pero humanamente tratan de sacar una fecha, ¿no es cierto? Y ahí hay un montón de imbéciles siguiendo a estas sectas satánicas. Bueno, acá dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, cuando dice interpretación privada, me olvidé decirles esto, cuando hablamos de interpretación privada, estamos hablando automáticamente de ausencia del Espíritu Santo. Interpretación privada automáticamente es ausencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ustedes vean a los parlanchines y a las sectas destructivas de sostén propio con sus interpretaciones privadas, ahí hay ausencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque nunca la profecía, entendida la profecía inspirada por el Espíritu Santo, fue traída por voluntad humana. Cuando hablamos de voluntad humana, otra vez repito, es carne. Ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de interpretación privada y hablamos de voluntad humana, ahí estamos hablando de carne, fruto de la carne. Es decir, la interpretación privada es fruto de la carne, no es un fruto del Espíritu. Es decir, no está inspirada por el Espíritu. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, acá hay otra expresión, cuando Pedro dice santos hombres de Dios, eso automáticamente es bajo inspiración del Espíritu Santo, en contraposición con la otra expresión, voluntad humana, es decir, sin la presencia del Espíritu Santo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para terminar, quien habla inspirado por el Espíritu Santo, lo que dice se condice con los principios de interpretación bíblica, no contradice lo que está enseñado por los profetas y los apóstoles, no añade más allá de lo que la Biblia ha revelado. ¿Ok? Por ejemplo, la Biblia no ha revelado, o hasta el momento nosotros no hemos recibido luz respecto a el fin del tiempo de gracia, el inicio del juicio de los vivos, la promulgación de la ley dominical. Nosotros no sabemos el momento exacto, la fecha de eso. Por lo tanto, ustedes cuando vean las sectas satánicas que anuncian fecha para eso, ustedes tienen inmediatamente que acordarse de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, por iniciativa propia, carnal, sin la presencia del Espíritu, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Ok?
César me dice, el Espíritu Santo nos da la luz y sabiduría para entender y comprender la palabra de Dios por inspiración. Correcto, correcto. ¿Ok? Saludos Mónica, guerrera. Saludos a Gina, si está por ahí, Oriana. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo espero que en esta hora 25 que nos hemos tomado para analizar tan poquitos versículos haya sido de la profundidad y que a ustedes les sirva para ampliar un poquitito la reflexión. ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Oremos, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche por darnos esta lumbrera, por darnos esta oportunidad de poder profundizar en tu palabra, analizar los dichos del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Gracias por Anita, por César, por tantos que se han conectado, por Mónica. Gracias, Padre, por estas hermosas almas. Bendícelos, acompáñalos, fructifícalos, Señor, en su vida, en su trabajo, en sus recursos, con su salud. Ayúdalos, Señor, que ellos te están buscando de todo corazón. Permite que en unas horitas más podamos reencontrarnos con este maravilloso análisis y comentario sobre la segunda carta del apóstol Pedro. Este agradecimiento y estas peticiones te las expresamos no porque haya méritos nosotros, sino solamente por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno amigos, los dejo hasta acá. Gracias por acompañarme, gracias a aquellos que me están apoyando económicamente mes a mes y hacen posible que yo pueda solventar el alquiler y la señal de internet. Su apoyo es mi salario. Si tú crees que mi labor de enseñanza final es de bendición, te invito a apoyar mi trabajo. Este es mi laburo, este es mi trabajo. Que Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches y muy lindo sábado. Nos estamos encontrando en unas horitas más. Que Dios les bendiga.